1980, Guerrero. Testimonio describe sombras moviéndose bajo el piso del convento abandonado. La carretera serpenteaba entre las montañas de la Sierra Madre del Sur como una cicatriz antigua sobre piel curtida. El autobús Estrella de Oro avanzaba con dificultad, expulsando nubes de humo negro mientras subía hacia Taxco, dejando atrás los valles secos de Guerrero en ese octubre de 1980. Dentro del vehículo, entre campesinos que regresaban del mercado y comerciantes con sus mercancías, viajaba Rosa María Domínguez, maestra rural de 28 años, con su maleta de cartón apretada contra el pecho y un nudo en la garganta que no había logrado deshacer desde que recibió la carta del obispado. El papel arrugado seguía en el bolsillo de su falda de algodón, y aunque ya se sabía de memoria cada palabra, sacó la carta una vez más. La letra del padre Eliseo temblaba en algunas líneas, como si la mano que escribía hubiera dudado. Hermana Rosa María, necesitamos su presencia urgente en el antiguo convento de Santa María de la Asunción. Han surgido circunstancias que requieren testimonio de alguien con su sensibilidad particular. Venga sola, no comente esto con nadie del pueblo. Desde ese momento, y antes de continuar con esta historia que marcó para siempre a quienes la vivieron, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y nos cuentes en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Tu compañía hace que estas historias cobren vida. Ahora sí, regresemos a aquel autobús que subía hacia Taxco, donde Rosa María intentaba controlar el temblor de sus manos. Rosa María conocía bien el convento. Había crecido escuchando las historias que las mujeres mayores contaban en voz baja durante las tardes de bordado, cuando los hombres estaban en el campo. El convento de Santa María de la Asunción había sido abandonado en 1926, durante la Guerra Cristera, cuando los soldados federales llegaron una madrugada de agosto y sacaron a las monjas a punta de rifle. 12 religiosas que habían dedicado su vida a Dios, obligadas a caminar descalzas por el empedrado caliente hasta la plaza principal, donde fueron despojadas de sus hábitos y expulsadas del Estado. Se decía que la Madre Superiora, una mujer vasca de apellido Garay, había maldecido la tierra antes de partir, jurando que nadie más encontraría paz en esos muros. Pero Rosa María nunca había creído en maldiciones. Era maestra, había estudiado en la Normal Rural, creía en la razón y en el progreso. Las supersticiones eran cosa del pasado. El autobús frenó bruscamente frente a la terminal de Taxco, dispersando un grupo de perros callejeros que dormitaban a la sombra. Rosa María descendió sintiendo el cambio de temperatura. Allá abajo, en el valle, el calor era sofocante, pero aquí, a más de 1.700 metros de altura, el aire tenía un filo cortante que anunciaba la proximidad de noviembre. Las casas blancas, con techos de teja roja, se amontonaban por las laderas como dados lanzados por una mano gigante, y en cada esquina las torres de las iglesias coloniales perforaban el cielo gris. Taxco era un pueblo que vivía suspendido entre dos épocas, el esplendor minero del siglo XVIII y la pobreza del presente, cuando las minas de plata ya no daban lo que prometían y los jóvenes migraban al norte buscando el sueño americano. Caminó por las calles empedradas cargando su maleta, esquivando a los vendedores ambulantes que ofrecían joyas de plata y figuras de los Cristos que habían hecho famoso al pueblo. El convento estaba en las afueras, por el camino viejo que llevaba a Ixcateopan, alejado del bullicio turístico del centro. Tardó casi 1 hora en llegar, y cuando finalmente vio los muros de piedra gris asomando entre los árboles de bugambilia, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento que bajaba de las montañas. El padre Eliseo la esperaba junto al portón de madera carcomida.
Era un hombre de unos 60 años, delgado hasta la transparencia, con la piel cetrina de quien ha pasado demasiados años en la oscuridad. Sus ojos hundidos se iluminaron brevemente al verla, pero la sonrisa que intentó esbozar no llegó a concretarse del todo. «Hermana Rosa María, gracias por venir tan pronto», dijo, tomando su maleta con manos que temblaban ligeramente. «Pensé que no respondería a mi carta. No soy hermana, padre, ya se lo he dicho. Dejé el noviciado hace 5 años. Para mí siempre será hermana. Una vez que Dios toca tu corazón...» Dejó la frase inconclusa, mirando hacia el convento con una expresión que Rosa María no supo interpretar. «Pero no la hice venir para hablar de vocaciones perdidas. Necesito que vea algo, que escuche, y que me diga si estoy perdiendo la razón o si realmente está sucediendo lo que creo que está sucediendo». El interior del convento olía a humedad y abandono. Los pasillos de piedra resonaban con cada paso, multiplicando el sonido hasta convertirlo en una procesión de fantasmas invisibles. Las paredes estaban desnudas, despojadas hacía décadas de los santos y vírgenes que alguna vez las adornaron. Solo quedaban las manchas más claras donde habían estado colgados, como cicatrices de una fe arrancada a la fuerza. El padre Eliseo llevaba una lámpara de queroseno que proyectaba sombras danzantes sobre las arcadas coloniales. «Hace 3 semanas recibí una denuncia», comenzó a explicar mientras caminaban. «Unos muchachos del pueblo habían entrado aquí a beber pulque. Ya sabe cómo son los jóvenes, buscando lugares apartados para sus fechorías. Salieron corriendo, aterrorizados, jurando que habían escuchado voces bajo el piso de la capilla, rezos, cantos, llantos. Pensé que era el pulque hablando por ellos, pero insistieron tanto que decidí venir a investigar. Se detuvieron frente a una puerta de madera reforzada con clavos de hierro. El padre Eliseo sacó un manojo de llaves antiguas y comenzó a probar una tras otra hasta que finalmente la cerradura cedió con un chasquido que sonó como un hueso rompiéndose. «Esta es la capilla principal. Las monjas rezaban aquí 7 veces al día, desde los maitines antes del amanecer hasta las completas al caer la noche. 54 años de oraciones empaparon estas piedras, 54 años de devoción». La capilla era un espacio rectangular de unos 20 metros de largo por 10 de ancho, con el techo abovedado y pequeñas ventanas con rejas que dejaban entrar hilos delgados de luz mortecina. El altar había sido destruido, probablemente durante la Guerra Cristera, y solo quedaba el pedestal de piedra cubierto de excrementos de murciélago y telarañas. Pero lo que llamó la atención de Rosa María fue el piso. Era de ladrillo rojo dispuesto en patrones geométricos, formando cruces y estrellas que se repetían hasta el altar, y en varios lugares los ladrillos estaban hundidos, como si algo debajo hubiera cedido. «Venga», dijo el padre Eliseo, caminando hacia el centro de la capilla, «párese aquí y quédese quieta, completamente quieta». Rosa María obedeció, sintiendo el frío de las piedras filtrarse a través de las suelas de sus zapatos. El padre apagó la lámpara, sumergiéndolos en una oscuridad casi total. Solo los hilos de luz grisácea que entraban por las ventanas permitían distinguir vagamente los contornos de las cosas. «Ahora escuche», susurró el sacerdote. «Escuche con todo su ser». Al principio no hubo nada más que el silencio característico de los lugares abandonados. Ese silencio que no es verdaderamente silencio, sino la ausencia de sonidos familiares. Rosa María podía escuchar su propia respiración, el latido acelerado de su corazón, el susurro casi imperceptible del viento colándose por las grietas de los muros. Estaba a punto de decir que no percibía nada extraño cuando lo escuchó. Era un sonido sordo,
rítmico, que venía de abajo, como si alguien arrastrara algo pesado bajo el piso de ladrillo, o como si algo se moviera lentamente, rozando contra la tierra compactada. Rosa María sintió que se le erizaba la piel de los brazos. El sonido se detuvo por un momento y luego comenzó de nuevo, esta vez más cerca, directamente bajo sus pies. ¿Lo escucha?, preguntó el padre Eliseo con voz temblorosa. Cada noche, desde hace 3 semanas. A veces son solo esos arrastres. Otras veces se escuchan golpes como si alguien estuviera cavando. Y hace 2 noches escuché voces, susurros que no pude entender, pero que sonaban como rezos en latín. Rosa María dio un paso atrás instintivamente, pero el sonido la siguió. Era como si lo que estuviera bajo el piso se moviera siguiendo sus pasos, rastreándola. Sintió una oleada de pánico irracional que intentó controlar respirando profundamente. Tenía que haber una explicación lógica. Ratas grandes, quizás, o algún sistema de túneles o catacumbas que canalizaba los sonidos de manera extraña. Los conventos antiguos a menudo tenían criptas, osarios, pasadizos secretos. ¿Hay algo debajo de la capilla?, preguntó, forzando su voz a sonar firme. ¿Algún sótano? ¿Una cripta? El padre Eliseo encendió de nuevo la lámpara y Rosa María vio que el hombre estaba pálido como un cirio. Eso es lo que necesito que me ayude a averiguar. Los planos originales del convento se perdieron hace décadas y los registros del obispado de esa época fueron destruidos durante la cristiada. Pero las ancianas del pueblo dicen que sí, que había algo debajo. Algunas hablan de un osario donde enterraban a las monjas que morían. Otras mencionan un refugio construido durante las guerras de independencia, y hay quienes susurran sobre cosas peores. ¿Qué cosas? El sacerdote dudó, pasándose la mano por la frente sudorosa a pesar del frío. Durante la colonia, este convento no solo era un lugar de oración, también era un correccional. Traían aquí a mujeres acusadas de brujería, de herejía, de adulterio. Mujeres que necesitaban ser purificadas antes de volver a la sociedad. Algunas pasaban meses aquí, otras nunca salieron. Hay registros en el archivo histórico de Cuernavaca que mencionan celdas de penitencia y calabozos de reflexión. Pero nunca he encontrado ningún acceso a esos lugares. Hasta ahora creí que eran solo leyendas. Rosa María sintió que el nudo en su garganta se apretaba más. Había crecido escuchando historias sobre la Inquisición, sobre los castigos que la Iglesia colonial imponía a quienes se desviaban de la doctrina. Pero siempre le habían parecido cuentos exagerados, fantasías oscuras que la gente inventaba para explicar el sufrimiento del pasado. ¿Y si no lo eran? ¿Y si bajo ese piso de ladrillo rojo realmente había celdas olvidadas, espacios donde mujeres habían sufrido y muerto en la oscuridad? ¿Por qué me pidió que viniera a mí específicamente?, preguntó. Hay arqueólogos, ingenieros, gente del INAH que podría investigar esto adecuadamente. El padre Eliseo la miró con una intensidad que la incomodó. Porque hace 5 años, cuando usted dejó el noviciado de las Carmelitas en Cuernavaca, la Madre Superiora me escribió, me contó por qué realmente se fue. No fue por dudas de fe, como dijo públicamente, fue porque usted veía cosas, sentía presencias. Las otras novicias se asustaban de sus visiones nocturnas, de la forma en que sabía cosas que no debería saber. La Madre Superiora pensaba que tenía un don, pero que usted lo había rechazado por miedo. Rosa María sintió que la sangre se le agolpaba en las mejillas. Esos años en el convento de las Carmelitas eran algo que había intentado enterrar profundamente en su memoria. Las noches en vela sintiendo presencias alrededor de su cama.
los susurros que escuchaba en los pasillos vacíos. La vez que vio a una monja vestida con un hábito de hace 2 siglos atravesar la pared de la celda contigua. La había llamado charlatana, perturbada, histérica. Finalmente decidió que era mejor irse, estudiar algo práctico, convertirse en maestra, olvidar esas experiencias que no encajaban en el mundo racional que quería habitar. «No tengo ningún don», dijo con firmeza. «Tuve episodios de ansiedad, estrés, nada más». «¿Entonces usted no siente nada extraño en este lugar?», preguntó el padre. «¿No percibe que hay algo aquí, algo que está esperando?». Rosa María quiso mentir, pero las palabras se le atascaron en la garganta, porque sí sentía algo, desde que había cruzado el umbral del convento, una presión constante en el pecho, una sensación de ser observada por ojos invisibles, un peso que le dificultaba respirar con normalidad. Y había algo más, algo que no podía expresar con palabras, la certeza absoluta de que bajo ese piso de ladrillo, algo antiguo y doliente estaba despertando. «Ayúdeme a entender qué está pasando aquí», suplicó el padre Eliseo, «antes de que tenga que informar al obispado y conviertan esto en un espectáculo, antes de que vengan con exorcistas y periodistas. Necesito saber si esto es real o si estoy perdiendo la cabeza, y creo que usted es la única que puede ayudarme a descubrirlo». El sonido bajo el piso se reanudó, más fuerte esta vez. Un rasguño largo y deliberado, como uñas arrastrándose sobre madera podrida. Rosa María cerró los ojos e intentó calmarse. Estaba cometiendo un error quedándose aquí, lo sabía. Debería tomar su maleta, regresar al pueblo, subirse al primer autobús que la sacara de Taxco. Pero algo más fuerte que el miedo la mantenía anclada en ese lugar. Una curiosidad mórbida, quizás. O tal vez, y esto era lo que más la aterraba, una parte de ella que nunca había dejado realmente el noviciado, que seguía creyendo en cosas más allá de lo que podía explicar la razón. «Está bien», dijo finalmente. «Me quedaré 3 días, pero necesitará ayudarme. Tenemos que investigar la historia de este lugar, hablar con los ancianos del pueblo, revisar cualquier documento que pueda existir. Y vamos a necesitar herramientas para levantar algunos de estos ladrillos». El padre Eliseo asintió, y por primera vez desde que había llegado, Rosa María vio algo parecido al alivio en su rostro demacrado. Pero cuando se preparaban para salir de la capilla, el sonido cambió. Ya no era un rasguño ni un arrastre, era un golpe seco, contundente, como si alguien estuviera aporreando el piso desde abajo con un objeto pesado. 1, 2, 3 golpes. Pausa. 1, 2, 3 golpes. Como un código, como un mensaje, como una llamada. Esa noche, Rosa María se instaló en una pequeña habitación que el padre Eliseo había preparado en lo que alguna vez fue la casa del capellán, un edificio anexo al convento que había resistido mejor el paso del tiempo. Las paredes aún conservaban restos de pintura descolorida y había una cama de hierro con un colchón que olía a naftalina. El sacerdote le había traído una lámpara de queroseno, una jarra de agua y algunas tortillas envueltas en un paño. «Cierre bien la puerta», le advirtió antes de retirarse. «A veces los animales entran por la noche, tlacuaches, zorrillos, ese tipo de cosas». Pero ambos sabían que no estaba hablando realmente de animales. Rosa María comió sin apetito y luego se sentó en la cama, intentando poner en orden sus pensamientos. Sacó un cuaderno de su maleta y comenzó a escribir todo lo que sabía sobre el convento. No era mucho. El convento de Santa María de la Asunción había sido fundado en 1680 por una orden de monjas clarisas enviadas desde España.
Durante casi 2 siglos y medio había sido un pilar de la comunidad, proporcionando educación religiosa a las hijas de las familias pudientes y atendiendo a los enfermos durante las epidemias. Pero también, como había mencionado el padre Eliseo, servía como correccional para mujeres que la sociedad colonial consideraba descarriadas. Intentó imaginar cómo habría sido la vida en ese lugar. Las monjas despertando antes del alba para los maitines, sus voces elevándose en cantos gregorianos, mientras la oscuridad aún envolvía las montañas. Los días transcurriendo en oración, trabajo manual, silencio contemplativo, y en las celdas de castigo, otras mujeres. Mujeres acusadas de crímenes que hoy parecerían absurdos. Usar ropa indecente, negarse a obedecer a sus maridos, practicar curanderismo, tener visiones. ¿Cuántas habían muerto allí? ¿Cuántas habían sido enterradas bajo el piso de la capilla sin ceremonia, sin nombre, sin nadie que las llorara? Un sonido la sacó de sus pensamientos. Pasos en el pasillo fuera de su habitación. Lentos, arrastrando los pies. Se quedó inmóvil, con el lápiz suspendido sobre el papel. Los pasos se detuvieron frente a su puerta. Hubo un silencio largo, tenso, y luego escuchó algo que le heló la sangre. El sonido de uñas rasguñando la madera de la puerta. Lento, deliberado. Arriba, abajo, arriba, abajo. «Padre Eliseo», llamó con voz temblorosa. Los rasguños se detuvieron, esperó, conteniendo la respiración, y entonces escuchó la voz. Era femenina, rasposa, como si no hubiera sido usada en décadas. «Hermana, hermana, por favor, déjeme entrar. Hace tanto frío aquí afuera». Rosa María se levantó de la cama, con el corazón desbocado. Se acercó a la puerta y puso la mano sobre la madera áspera. Podía sentir vibraciones al otro lado, como si alguien estuviera apoyado contra ella. «¿Quién es usted?», preguntó, intentando mantener la voz firme. «He estado esperando tanto tiempo en la oscuridad. Necesito que alguien me escuche. Necesito que alguien sepa lo que pasó». Rosa María apartó la mano de la puerta como si quemara. Sabía que no debería abrir. Cada instinto le gritaba que se alejara, que se metiera bajo las sábanas como una niña asustada y esperara a que amaneciera. Pero había algo en esa voz, una desesperación tan profunda y genuina que le rompió el corazón. «No puedo abrir la puerta», dijo, «pero puedo escucharla desde aquí. Dígame qué pasó». Hubo un sollozo al otro lado, un sonido gutural y desgarrado que no parecía completamente humano. «Me encerraron en la celda de penitencia. Dijeron que el demonio había entrado en mí porque podía ver cosas que otros no veían, porque sabía cuándo alguien iba a morir antes de que muriera. Me llamaron bruja. Me quitaron el hábito y me arrastraron a la oscuridad. Allá abajo, donde nadie podía oír mis gritos». Rosa María sintió lágrimas en sus mejillas. Conocía demasiado bien esa historia. Era la suya propia, apenas disimulada por 2 siglos de distancia. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? No lo sé. Los días se convirtieron en noches, y las noches en días, y ya no podía distinguir. Me traían agua y pan duro una vez cada tanto. Decían que debía arrepentirme de mis visiones, renunciar a mi don diabólico, pero no podía renunciar a algo que era parte de mí como mis propios huesos. ¿Qué le pasó? El silencio se extendió por tanto tiempo que Rosa María pensó que la presencia se había ido. Pero entonces la voz regresó, apenas un susurro. La guerra llegó y las monjas huyeron, y yo seguía allá abajo, en la oscuridad, gritando y gritando hasta que ya no me quedó voz. Y cuando finalmente dejé de respirar, mi cuerpo se quedó en esa celda, pudriéndose lentamente, alimentando a las ratas. Nadie bajó nunca a buscarme, nadie rezó por mi alma. Y ahora
Ahora estoy atrapada entre mundos, ni viva ni muerta, esperando a que alguien me encuentre, a que alguien me dé un entierro apropiado, a que alguien diga mi nombre una última vez. ¿Cómo se llamaba?, preguntó Rosa María, las lágrimas cayendo libremente ahora. Hermana Magdalena de la Cruz. Tenía 23 años cuando me encerraron. Ahora tengo toda la eternidad. Rosa María se deslizó por la puerta hasta quedar sentada en el piso frío, con la espalda contra la madera. Al otro lado, escuchó que la presencia hacía lo mismo, y por un momento fue como si estuvieran sentadas juntas, dos mujeres separadas por siglos y por la delgada frontera entre la vida y la muerte, pero unidas por el mismo sufrimiento. La encontraré, prometió Rosa María. Encontraré su celda, encontraré sus restos y me aseguraré de que reciba un entierro cristiano. Le daré paz. Gracias, hermana, pero debe darse prisa. No soy la única que está allá abajo. Hay otras, muchas otras, y algunas están muy enojadas. Llevan tanto tiempo sufriendo que el dolor se ha convertido en rabia, y la rabia se ha convertido en algo oscuro y retorcido. Tienen que salir antes de que sea demasiado tarde, antes de que encuentren la forma de romper las barreras que las contienen. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas hay? Pero la presencia ya se estaba desvaneciendo. Rosa María podía sentirla alejándose, su energía disminuyendo como una vela que se apaga. Entre los ladrillos hundidos, cada uno marca una celda. Apresúrese, hermana. Ya han comenzado a despertar, ya pueden moverse, pronto podrán. La voz se cortó abruptamente, dejando solo el silencio de la noche. Rosa María se quedó sentada contra la puerta por largo tiempo, temblando a pesar del calor que emanaba de la lámpara. Finalmente se obligó a levantarse y regresar a la cama, aunque sabía que no dormiría esa noche. Sacó su rosario del bolsillo de la maleta, un hábito que nunca había abandonado completamente, y comenzó a rezar. No estaba segura por quién, por la hermana Magdalena, por las otras mujeres atrapadas bajo el piso, por ella misma, por tener la fuerza para enfrentar lo que vendría. Cuando el amanecer finalmente llegó, tiñendo las paredes de la habitación con luz gris pálida, Rosa María ya había tomado una decisión. Encontraría esas celdas, liberaría a esas almas y enfrentaría cualquier cosa que hubiera despertado en las profundidades del convento de Santa María de la Asunción, aunque le costara la vida, aunque le costara el alma. El padre Eliseo la esperaba en el patio central del convento cuando Rosa María salió de su habitación al amanecer. El sacerdote había preparado café de olla en un anafre improvisado, y el aroma a canela y piloncillo contrastaba grotescamente con la atmósfera opresiva del lugar. Tenía ojeras profundas, como si tampoco hubiera dormido. ¿Escuchó algo anoche?, preguntó sin preámbulos, sirviéndole una taza de barro humeante. Rosa María tomó el café con manos temblorosas, dejando que el calor le devolviera algo de sensación a los dedos entumecidos por la tensión. Hablé con alguien, o algo, una monja que dice llamarse hermana Magdalena de la Cruz. Me contó que fue encerrada en una celda debajo de la capilla y que murió allí, olvidada, durante la guerra cristera. El padre Eliseo se quedó paralizado, con la taza a medio camino hacia sus labios. El color abandonó su rostro. Magdalena de la Cruz, repitió lentamente. Ese nombre lo he visto en algún lado. Se levantó bruscamente, derramando café sobre su sotana raída, y desapareció dentro del edificio. Rosa María lo siguió por los pasillos hasta llegar a lo que alguna vez había sido la biblioteca del convento. Los estantes de madera estaban vacíos en su mayoría, saqueados hacía décadas, pero en un rincón
Había varias cajas de cartón llenas de documentos deteriorados. El padre comenzó a hurgar frenéticamente entre ellos. Cuando vine por primera vez hace un mes, encontré esto, explicó mientras sacaba papeles amarillentos. Son registros del convento de los años finales, antes del cierre. La mayoría están ilegibles por la humedad, pero algunos se pueden descifrar. Extendió sobre una mesa polvorienta varios folios escritos con tinta desvaída. Rosa María se inclinó sobre ellos, entornando los ojos para leer la letra apretada del siglo XIX. Eran registros administrativos, inventarios de provisiones, listas de novicias, anotaciones sobre reparaciones del edificio. Pero entonces el padre Eliseo señaló un documento particular, fechado en marzo de 1924. Aquí, lea esto. Rosa María siguió su dedo tembloroso hasta un párrafo escrito con letra diferente, más nerviosa, casi ilegible en algunos lugares. La hermana Magdalena de la Cruz ha sido trasladada a las celdas de reflexión por orden de la Madre Superiora Garay. Sus visiones continúan perturbando a la comunidad. Dice ver almas en pena en los pasillos, predice muertes, afirma que puede escuchar los pensamientos pecaminosos de las demás hermanas. El obispo ha sido informado. Se le administrará ayuno y silencio hasta que renuncie a estas manifestaciones diabólicas. Chipist. La Madre Superiora considera necesario mantener su reclusión como ejemplo para las demás hermanas. El orgullo espiritual es el peor de los pecados. Que Dios proteja este lugar sagrado de la profanación. Pero esto es imperdonable. Esa mujer murió de hambre, de sed, en la oscuridad absoluta, abandonada por las mismas personas que juraron cuidar de ella. Y ahora su alma no puede descansar. Rosa María sintió una oleada de ira que la sorprendió por su intensidad. Durante años había reprimido sus propios dones, había intentado convencerse de que eran producto de su imaginación o de algún desequilibrio mental. Pero la historia de Magdalena era demasiado parecida a la suya. Si ella hubiera permanecido en el noviciado, si hubiera nacido en otra época, habría terminado como Magdalena, encerrada, castigada, destruida por tener la capacidad de ver más allá del velo que separaba los mundos. Tenemos que encontrar su cuerpo, dijo con determinación. Y los de las otras, me dijo que había más, muchas más. Pero no sabemos dónde están las entradas a esas celdas, protestó el padre. He buscado por todo el convento. No hay puertas, no hay escaleras que bajen, no hay... Los ladrillos hundidos, lo interrumpió Rosa María. Magdalena dijo que contara los ladrillos hundidos en el piso de la capilla. Cada uno marca una celda. Regresaron a la capilla con herramientas que el padre había conseguido del pueblo. Un pico, una pala, un mazo, un cincel. La luz de la mañana entraba oblicuamente por las ventanas altas, creando patrones geométricos sobre el piso de ladrillo rojo. Rosa María comenzó a examinar sistemáticamente cada sección, arrastrándose sobre manos y rodillas, palpando las irregularidades. Encontró el primer ladrillo hundido cerca del altar. Estaba casi imperceptiblemente más bajo que los circundantes, apenas 1 centímetro, pero cuando apoyó su peso sobre él, sintió que cedía ligeramente, como si hubiera un espacio vacío debajo. Marcó el lugar con tiza. Luego encontró otro, a unos 3 metros del primero, y otro, y otro. Cuando terminó de examinar toda la capilla, había marcado 17 ladrillos hundidos. 17, dijo el padre Eliseo, horrorizado. ¿17 mujeres? ¿O más? Estos son solo los que podemos identificar. Puede haber otros que el tiempo haya nivelado o que nunca estuvieron marcados.
Rosa María eligió el ladrillo más cercano al altar para comenzar. Usando el cincel y el mazo, comenzó a trabajar alrededor de los bordes, aflojando el mortero antiguo que lo mantenía en su lugar. Era un trabajo lento y agotador. El polvo se levantaba en nubes que le irritaban los ojos y la garganta. El padre Eliseo la ayudaba cuando podía, pero sus manos artríticas no tenían la fuerza necesaria. Después de casi 2 horas, el ladrillo finalmente cedió. Rosa María lo levantó con cuidado y miró el agujero que había quedado. Era más profundo de lo que esperaba, quizás medio metro, lleno de tierra oscura y compacta. Pero en el centro había algo que hizo que su corazón se detuviera, un anillo de hierro, oxidado, pero claramente visible, empotrado en una losa de piedra. «Es una trampilla», susurró. «Hay una trampilla debajo». Trabajaron frenéticamente para levantar los ladrillos circundantes, revelando gradualmente una losa cuadrada de aproximadamente 1 metro por lado. El anillo de hierro estaba unido a ella mediante un mecanismo simple pero efectivo. Cuando Rosa María tiró de él, la losa se resistió al principio, sellada por décadas de suciedad y óxido, pero finalmente, con un chirrido espeluznante que reverberó por toda la capilla, la trampilla se abrió. Un olor nauseabundo surgió del agujero, tan intenso que ambos retrocedieron tosiendo. Era el olor de la tierra húmeda, del moho, de la descomposición lenta. Pero había algo más. Algo que Rosa María reconoció instintivamente, el olor del sufrimiento humano, tan potente que parecía haberse impregnado en las mismas piedras. El padre Eliseo bajó la lámpara de queroseno por la abertura. La luz reveló una escalera de piedra que descendía en un ángulo pronunciado hacia la oscuridad. Los escalones estaban cubiertos de una sustancia viscosa verdosa, probablemente una combinación de humedad y hongos. No había forma de saber qué tan profundo era el descenso. «Yo bajaré primero», dijo Rosa María, sorprendiéndose de su propia valentía. «No», protestó el padre, «es demasiado peligroso. Podría derrumbarse, podría haber gases tóxicos, podría estar Magdalena», lo interrumpió. «Y las otras, esperando. Vine aquí para ayudarlas, y eso es lo que voy a hacer». Tomó la lámpara de las manos temblorosas del sacerdote y comenzó a descender. Los escalones eran resbaladizos y estaban en mal estado, con algunas piedras sueltas que casi la hicieron caer. La temperatura bajaba con cada paso y el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Contó 20 escalones antes de llegar al fondo. Se encontró en un pasillo estrecho excavado directamente en la roca, con el techo tan bajo que tuvo que agacharse. Las paredes estaban húmedas al tacto, cubiertas de salitre y musgo negro. A ambos lados del pasillo había puertas de madera podrida con barras de hierro oxidado. Celdas. Eran celdas. Rosa María se acercó a la primera puerta, levantó la lámpara y miró a través de los barrotes. La celda era diminuta, apenas 2 metros cuadrados, con un techo tan bajo que ni siquiera un niño podría estar de pie. No había ventanas, no había ninguna fuente de luz. Quien fuera encerrado aquí habría pasado cada minuto en oscuridad absoluta. En el suelo de tierra había algo que parecían trapos viejos, pero cuando Rosa María miró más de cerca, se dio cuenta con horror de que eran los restos de un hábito monástico. Y debajo de los trapos, apenas visibles en la luz temblorosa de la lámpara, había huesos. Un cráneo humano parcialmente enterrado en la tierra, costillas asomando entre la tela descompuesta. Una mano esquelética extendida hacia la puerta, como si la mujer hubiera muerto intentando alcanzar la libertad que nunca llegó. Rosa María sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas mientras se arrodillaba frente a la celda. «Magdalena», susurró, «¿eres tú?» El aire en el pasillo cambió.
Se volvió más frío, más pesado. Y entonces Rosa María la vio, una figura translúcida de pie junto a los restos. Una mujer joven, delgada hasta la demacración, con el cabello rapado y ojos enormes en un rostro cadavérico. Llevaba un hábito desgarrado y manchado. Sus pies descalzos flotaban a centímetros del suelo. «Me encontraste», dijo la aparición con la misma voz rasposa que Rosa María había escuchado la noche anterior. Después de tanto tiempo, alguien finalmente bajó. Rosa María extendió una mano temblorosa, aunque sabía que no podía tocar a la aparición. «Lo siento mucho, siento tanto lo que te hicieron, pero voy a sacarte de aquí. Voy a darte un entierro apropiado. Te lo prometo». «No es a mí a quien debes temer», dijo Magdalena, señalando hacia el fondo del pasillo. «Las otras, las que llevan más tiempo aquí, las que murieron con odio en sus corazones, ya no recuerdan cómo ser humanas. El dolor las ha transformado en algo diferente. Y ahora que has abierto las puertas, ahora que has roto el sello». Un sonido resonó desde las profundidades del pasillo, un gemido largo y gutural que no sonaba como ninguna voz humana. Luego otro y otro, hasta que fue un coro de lamentos que hacía eco contra las paredes de piedra. Rosa María vio movimiento en la oscuridad más allá del alcance de su lámpara. Figuras que se arrastraban, que se retorcían, que avanzaban lentamente hacia ella. «Corre», susurró Magdalena, «corre antes de que te alcancen. No son como yo. Ya no quieren paz, solo quieren venganza, contra todos los vivos, contra todos los que las olvidaron». Rosa María retrocedió, tropezando en su prisa por llegar a la escalera. Las figuras se acercaban más rápido ahora, emergiendo de las celdas como cucarachas saliendo de las grietas. Podía ver sus rostros deformados por el odio y el sufrimiento, sus manos esqueléticas extendidas, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Subió los escalones de dos en dos, resbalando en el limo verdoso, golpeándose las rodillas contra la piedra. El padre Eliseo la esperaba arriba, y cuando emergió del agujero, jadeando y con los ojos desorbitados de terror, él la agarró del brazo y la ayudó a salir. «¿Qué pasó? ¿Qué vio allá abajo?» «Cierre la trampilla», gritó Rosa María. «Ciérrela ahora». Pero ya era demasiado tarde. Las primeras figuras estaban subiendo por la escalera, moviéndose con una velocidad antinatural. El padre Eliseo intentó empujar la losa de piedra de vuelta a su lugar, pero no era lo suficientemente fuerte. Rosa María se unió a él, usando todo su peso, y finalmente la trampilla comenzó a cerrarse. Justo antes de que se sellara completamente, una mano espectral se disparó por la abertura, con dedos largos y huesudos que se agitaban en el aire. La trampilla se cerró con un golpe sordo, atrapando la mano fantasmal. Hubo un chillido agudo que hizo vibrar las ventanas de la capilla, y luego la mano se disolvió en humo grisáceo que se filtró entre las grietas de los ladrillos. Rosa María y el padre Eliseo se alejaron gateando de la trampilla, respirando entrecortadamente. Durante varios minutos, ninguno pudo hablar. Solo se quedaron allí, temblando, escuchando los golpes furiosos que venían de abajo. Puños espectrales aporreando la piedra, voces enfurecidas exigiendo liberación. ¿Qué hemos hecho?», gimió el padre Eliseo. «Las hemos despertado, las hemos liberado». «No las hemos liberado», corrigió Rosa María encontrando su voz. «Todavía están atrapadas allá abajo. Pero ahora saben que alguien encontró su prisión, y no van a detenerse hasta que encuentren una forma de salir». Se miraron a los ojos, y Rosa María vio reflejado su propio terror en el rostro del anciano sacerdote. Habían abierto algo que debería haber permanecido sellado. Y ahora, mientras el sol de octubre seguía su camino a través del cielo sobre Taxco, completamente ajeno a los horrores que se desarrollaban en el antiguo convento,
17 almas torturadas planeaban su venganza en la oscuridad bajo el piso de ladrillo rojo. Y lo peor, pensó Rosa María, mientras ayudaba al padre Eliseo a ponerse de pie, era que la trampilla que habían abierto era solo una de 17. ¿Qué sucedería cuando todas se abrieran? ¿Qué sucedería cuando las almas atrapadas finalmente encontraran la forma de romper las barreras que las contenían? No tuvo que esperar mucho para comenzar a descubrirlo. Esa noche, mientras Rosa María intentaba sin éxito encontrar algo de descanso en su habitación, los sonidos comenzaron. Ya no venían solo de debajo de la capilla. Ahora resonaban por todo el convento, pasos que recorrían los pasillos vacíos, puertas que se abrían y cerraban solas, susurros en latín que se filtraban a través de las paredes. Y lo más perturbador de todo, risas agudas, histéricas, desesperadas, que no sonaban como nada que pudiera producir una garganta humana. El padre Eliseo vino a buscarla poco después de la medianoche, con el rostro desencajado y una Biblia apretada contra el pecho como si fuera un escudo. «No podemos quedarnos aquí», dijo sin preámbulos. «Tenemos que irnos, ahora, antes de que sea demasiado tarde». Pero cuando intentaron salir, descubrieron que el portón principal del convento no se abría. Estaba cerrado desde dentro, aunque ninguno de ellos lo había tocado. El padre Eliseo tiró del cerrojo con todas sus fuerzas, pero era como si algo al otro lado lo estuviera sosteniendo, algo mucho más fuerte que cualquier fuerza humana. «Nos quieren aquí», susurró Rosa María, sintiendo el pánico trepar por su garganta. «Nos están manteniendo prisioneros, como ellas fueron prisioneras». Y mientras hablaba, vio algo que hizo que su sangre se congelara. En las ventanas del segundo piso del convento, figuras espectrales comenzaban a aparecer. Una por una, 17 rostros pálidos y demacrados, presionados contra el vidrio, mirándolos con ojos vacíos y llenos de odio. 17 mujeres que habían sufrido y muerto en la oscuridad y que ahora, finalmente, tenían testigos de su dolor. Y no iban a dejarlos ir hasta que ese dolor fuera compartido. La madrugada los encontró acurrucados en la antigua sacristía, el único lugar del convento donde las manifestaciones parecían menos intensas. El padre Eliseo había trazado un círculo de sal alrededor de ellos, un remedio que recordaba de sus años como seminarista en un pueblo donde las creencias prehispánicas se mezclaban con el catolicismo, y murmuraba oraciones en latín con voz ronca. Rosa María mantenía la lámpara encendida, aunque el queroseno se estaba agotando peligrosamente. Ambos sabían que cuando la luz se extinguiera, quedarían completamente a merced de lo que acechaba en las sombras. «Tengo que bajar de nuevo», dijo Rosa María de repente, rompiendo el silencio tenso. El padre Eliseo la miró como si hubiera perdido la razón. «¿Está loca? Apenas escapamos con vida la primera vez. Si regresa allá abajo». «Magdalena es diferente a las otras», lo interrumpió. «Ella intentó advertirme, no quiere hacernos daño. Necesito hablar con ella, necesito entender qué es lo que realmente quieren. Tal vez haya una forma de apaciguarlas sin... ¿Sin qué? ¿Sin morir en el intento?» El sacerdote negó con la cabeza vehementemente. «No puedo permitirlo. Es mi responsabilidad protegerla». «Con todo respeto, padre, dejó de ser su responsabilidad cuando dejé el noviciado. Y además, no creo que ninguno de nosotros vaya a salir de aquí si no hacemos algo. Esas cosas nos están esperando, nos tienen exactamente donde quieren. Podemos quedarnos aquí temblando hasta que se nos acabe la luz y la comida, o podemos intentar negociar». «¿Negociar?», repitió el padre Eliseo con incredulidad, con espíritus vengativos. «Con mujeres que sufrieron injusticias terribles, que fueron torturadas y asesinadas por la institución que usted representa.
que merecen al menos ser escuchadas. El peso de esas palabras cayó entre ellos como una losa. El padre Eliseo cerró los ojos y Rosa María vio cómo su rostro se contraía de dolor. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Tiene razón. La Iglesia tiene culpa en esto. Yo tengo culpa por ser parte de una institución que permitió estas atrocidades. Si bajar allá puede traer algo de redención, algo de paz, entonces no tengo derecho a detenerla, pero iré con usted. No, dijo Rosa María con firmeza. Necesito que se quede aquí. Si algo sale mal, si no regreso en una hora, tiene que encontrar la forma de salir y traer ayuda. Hay un pueblo a menos de 2 kilómetros. Busque al comisario, al presidente municipal, a quien sea. Pero sobre todo, busque a Doña Remedios. Doña Remedios, la curandera. Mi abuela solía decir que en cada pueblo hay alguien que conoce los secretos antiguos, los que la Iglesia intentó borrar, pero que sobrevivieron en las memorias de las mujeres sabias. Si alguien puede ayudarnos con esto, es una curandera que ha vivido toda su vida a la sombra de este convento. El padre Eliseo asintió lentamente, aunque la duda se leía claramente en sus ojos. Rosa María reunió lo poco que necesitaba: la lámpara, una botella de agua bendita que el sacerdote había traído del pueblo, su rosario y, sorprendentemente, el cuaderno donde había estado tomando notas. Si iba a morir allá abajo, al menos quería dejar un registro de lo que había descubierto. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de gris cuando salió de la sacristía. Los pasillos del convento estaban en silencio ahora, pero era un silencio expectante, como el momento de quietud antes de que estalle una tormenta. Rosa María caminó lentamente hacia la capilla, con cada uno de sus sentidos en alerta máxima. Las figuras espectrales que habían visto en las ventanas habían desaparecido, pero podía sentir su presencia observándola desde las sombras, siguiendo cada uno de sus movimientos. La trampilla en el piso de la capilla estaba exactamente como la habían dejado, sellada con la losa de piedra, pero alrededor de ella los ladrillos se habían agrietado, como si algo hubiera intentado empujar desde abajo con fuerza tremenda. Rosa María dejó la lámpara a un lado y comenzó a trabajar en levantar la losa nuevamente. Esta vez fue más fácil, como si algo al otro lado estuviera ayudándola, tirando hacia adentro. Cuando la trampilla se abrió completamente, no surgió el olor nauseabundo de la vez anterior. En su lugar había un aroma extraño, casi dulzón, como incienso quemándose. Rosa María tomó la lámpara y comenzó a descender la escalera de piedra. Los escalones seguían siendo traicioneros, pero esta vez había algo diferente. Pequeñas luces parpadeantes flotaban en el aire del pasillo subterráneo, como luciérnagas, proporcionando una iluminación tenue, pero suficiente para ver el camino. Al llegar al fondo, encontró a Magdalena esperándola. La aparición se veía más sólida ahora, más presente, aunque seguía siendo traslúcida. Sus ojos enormes estaban fijos en Rosa María, con una mezcla de gratitud y tristeza. «Regresaste», dijo con su voz rasposa. «Pensé que no lo harías, pensé que huirías como todos los demás». «No puedo huir. El convento no nos deja salir, y aunque pudiera, no sería correcto dejarte aquí, a ti y a las otras». Magdalena asintió lentamente, luego señaló hacia el fondo del pasillo, donde Rosa María podía ver más figuras congregadas. Ya no parecían tan amenazantes como la noche anterior. Estaban quietas, observando, esperando. «Ellas también quieren hablar», dijo Magdalena. «Quieren que alguien sepa lo que nos hicieron, que alguien diga nuestros nombres. Que el mundo sepa que existimos, que sufrimos, que importamos». Rosa María sacó su cuaderno con manos temblorosas.
Entonces cuéntenme todo. Y yo me aseguraré de que el mundo lo sepa. Lo que siguió fue el testimonio más desgarrador que Rosa María había escuchado jamás. Una por una, las 17 almas atrapadas se acercaron y contaron sus historias. No todas podían hablar claramente. Algunas habían estado allí tanto tiempo que habían olvidado cómo formar palabras. Pero Magdalena traducía por ellas, y Rosa María escribía febrilmente, llenando página tras página con tinta que temblaba en el papel. Estaba Sor Josefina, encerrada en 1702 por negarse a casarse con el hombre que su padre había elegido. Había huido al convento buscando refugio, pero cuando siguió rechazando el matrimonio, incluso después de tomar los votos, la declararon poseída por el demonio de la soberbia y la encerraron hasta que recuperara la razón. Murió después de 2 años en la celda, con apenas 24 años de edad. Estaba María de los Ángeles, una indígena mixteca que había sido acusada de practicar hechicería porque seguía curando a los enfermos de su pueblo con las hierbas que le había enseñado su abuela. La trajeron encadenada en 1745. Nunca le permitieron defenderse. Murió cantando en su lengua materna, un idioma que las monjas consideraban del diablo. Estaba Sor Beatriz, encerrada en 1820 por cuestionar las interpretaciones de las escrituras que hacía el obispo. Era demasiado inteligente, demasiado educada, demasiado dispuesta a señalar las inconsistencias en las enseñanzas de la Iglesia. La llamaron hereje y la enterraron en vida en una celda donde pasó 3 años escribiendo sus pensamientos en las paredes con sus propias uñas y sangre antes de morir de hambre. Y así seguían las historias, una tras otra, un catálogo de horrores que abarcaba más de 200 años. Mujeres castigadas por ser demasiado independientes, demasiado inteligentes, demasiado rebeldes. Mujeres que habían visto visiones, que habían tenido dones de profecía o curación, que simplemente no encajaban en el molde estrecho de lo que se esperaba de ellas. Todas habían sido juzgadas, condenadas y olvidadas en la oscuridad bajo el piso de la capilla. Rosa María lloraba mientras escribía, las lágrimas manchando el papel, pero no se detuvo. Cada nombre, cada historia, cada injusticia quedó registrada en su cuaderno. Cuando finalmente terminó, cuando la última de las 17 hubo contado su historia, cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho. «Gracias», dijo con voz quebrada. «Gracias por confiar en mí. Les prometo que esto no quedará en silencio. El mundo sabrá lo que les hicieron, pero necesito que me ayuden con algo. Necesito que me dejen salir de aquí, y necesito saber qué necesitan para encontrar paz. ¿Qué puedo hacer para liberarlas?» Las figuras espectrales se miraron entre sí, comunicándose de formas que Rosa María no podía comprender. Finalmente, Magdalena habló por todas. «Necesitamos que alguien pida perdón en nombre de la Iglesia que nos hizo esto». «Lo haré», prometió Rosa María. «Todo eso lo haré, pero tienen que darme tiempo. Tienen que dejar que el padre Eliseo y yo salgamos de aquí para que podamos comenzar el proceso». «Hay un problema», dijo una voz diferente, más dura, más amarga. Era una de las figuras del fondo, una mujer cuyo rostro estaba tan deformado por el odio que apenas parecía humano. «No todas estamos de acuerdo con dejarlos ir. Algunas de nosotras hemos esperado demasiado tiempo. Hemos sufrido demasiado. ¿Por qué deberíamos confiar en las promesas de los vivos? Los vivos siempre mienten. Los vivos siempre olvidan». Un murmullo de acuerdo recorrió el grupo de espectros. Rosa María sintió el cambio en el ambiente, la tensión creciente. Las luces parpadeantes comenzaron a agitarse violentamente.
Catalina tiene razón, dijo otra voz. Hemos sido traicionadas demasiadas veces. Necesitamos garantías. Necesitamos que uno de ustedes se quede aquí, como rehén, mientras el otro va a cumplir las promesas. No, protestó Magdalena. Eso no está bien. Ya hemos causado suficiente sufrimiento. Tú siempre fuiste demasiado débil, Magdalena, escupió Catalina. Demasiado dispuesta a perdonar. Mira dónde nos llevó esa debilidad. A siglos de tortura. No, esta vez haremos las cosas a nuestra manera. La maestra se quedará aquí. El sacerdote puede irse. Rosa María sintió manos invisibles agarrándola, tirando de ella hacia una de las celdas vacías. Luchó, pero era como luchar contra el aire mismo. Las manos espectrales eran fuertes, inexorables, llenas de siglos de ira reprimida. «¡Esperen!», gritó. «¡Piénsenlo! Si me encierran, si me hacen lo mismo que les hicieron a ustedes, ¿cómo serán diferentes a sus torturadores? ¿Cómo podrán encontrar paz si perpetúan el mismo ciclo de violencia?» Las manos se detuvieron, aunque no las soltaron. Hubo un silencio largo y tenso. «Ella tiene razón», dijo Magdalena suavemente. «Si nos convertimos en monstruos, si hacemos sufrir a otros como nosotras sufrimos, entonces nuestros torturadores ganaron. Nos transformaron en lo que temían que fuéramos, criaturas de odio y venganza. ¿Es ese el legado que queremos dejar?» «¿Y cuál es la alternativa?», preguntó Catalina. «¿Confiar ciegamente? ¿Esperar otros siglos mientras nadie hace nada?» «La alternativa es tener fe», dijo Rosa María encontrando su voz. «Sé que es difícil después de todo lo que les hicieron. Sé que la Iglesia les falló de las peores maneras posibles. Pero yo no soy la Iglesia. Soy una mujer como ustedes, alguien que también fue castigada por tener dones que otros no entendían. Y les doy mi palabra, no como cristiana, no como exnovicia, sino como mujer y como testigo de su sufrimiento, que haré todo lo que esté en mi poder para darles lo que merecen: dignidad, reconocimiento y paz». El silencio se extendió. Rosa María podía sentir el peso de 17 pares de ojos espectrales sobre ella, evaluándola, juzgándola. Finalmente, las manos que la sostenían se aflojaron y la liberaron. «Está bien», dijo Catalina, aunque su voz seguía llena de desconfianza. «Te daremos una oportunidad, pero si no cumples tu promesa en 7 días, si para el próximo jueves al anochecer no has comenzado el proceso de liberarnos, entonces vendremos por ti. Y no solo por ti, sino por todos en este pueblo. Hemos aprendido a movernos más allá de estos muros. Hemos aprendido a tocar el mundo de los vivos. Y si debemos hacerlo, llenaremos Taxco de tal terror que nadie olvidará jamás lo que sucedió aquí». «7 días», repitió Rosa María. «Lo entiendo, y no les fallaré». Magdalena se acercó y, por primera vez, Rosa María sintió un toque físico de la aparición. Una mano fría como el hielo posándose suavemente en su mejilla. «Ve con Dios, hermana, y gracias por escucharnos. Gracias por vernos no como monstruos, sino como lo que realmente somos, víctimas que merecen justicia». Rosa María subió la escalera con piernas temblorosas, sintiendo el peso de la responsabilidad que acababa de aceptar. Cuando emergió en la capilla, encontró al padre Eliseo esperándola, con el rostro consumido por la preocupación. «Gracias a Dios», exclamó ayudándola a salir. «Estuve a punto de bajar a buscarla. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron?». Rosa María le contó todo mientras caminaban hacia la salida del convento. Esta vez, cuando el padre Eliseo empujó el portón, se abrió sin resistencia, revelando el mundo exterior bañado por la luz dorada del amanecer. El contraste era tan violento que ambos se quedaron paralizados por un momento,
parpadeando ante el sol, respirando el aire fresco de la mañana como si hubieran estado enterrados vivos. 7 días, murmuró el padre Eliseo. Dios mío, ¿cómo vamos a lograr todo eso en 7 días? No lo sé, admitió Rosa María, pero tenemos que intentarlo. Por ellas, y porque si fallamos... Dejó la frase inconclusa, pero ambos sabían lo que estaba en juego. Comenzaron a caminar hacia el pueblo, dejando atrás el convento de Santa María de la Asunción. Pero Rosa María podía sentir los ojos espectrales siguiéndola, observando desde las ventanas. 17 mujeres esperando, contando las horas, preparándose para la liberación o la venganza. El reloj había comenzado a correr. El pueblo de Taxco despertaba lentamente cuando Rosa María y el padre Eliseo atravesaron sus calles empedradas. Los vendedores ambulantes comenzaban a montar sus puestos de plata. Las campanas de las iglesias llamaban a la primera misa, y el aroma del café y el pan recién horneado flotaba en el aire matutino. Era un pueblo que vivía ajeno al horror que se gestaba en las colinas, y Rosa María sabía que mantener esa ignorancia ya no era posible. La casa de doña Remedios estaba en las afueras, por el camino que llevaba a la mina abandonada de San Ignacio. Era una construcción humilde de adobe, con techo de teja, rodeada de un jardín donde crecían hierbas medicinales que llenaban el aire de fragancias penetrantes. Ruda, romero, epazote, albahaca. Cuando tocaron a la puerta, la anciana que abrió no pareció sorprendida de verlos. Doña Remedios tenía más de 80 años, con el rostro surcado por arrugas profundas como surcos en tierra labrada. Sus ojos, sin embargo, eran claros y penetrantes, del color del ámbar oscuro. Llevaba un rebozo negro sobre los hombros y un rosario de semillas colgando del cuello. «Vienen del convento», dijo sin preámbulos, no como pregunta sino como afirmación. «Las he sentido moviéndose toda la noche. Despertaron, ¿verdad?» Rosa María asintió, demasiado exhausta para sorprenderse de que la anciana ya lo supiera. «Necesitamos su ayuda, doña Remedios. Tenemos 7 días para...» «Sé lo que tienen que hacer», la interrumpió la curandera, haciéndoles señas para que entraran. «Y sé que no será fácil, pero primero siéntense, coman algo. No se puede luchar contra los muertos con el estómago vacío». El interior de la casa olía a copal y hierbas secas. Las paredes estaban cubiertas de imágenes religiosas que mezclaban santos católicos con símbolos prehispánicos que Rosa María no reconocía. Doña Remedios les sirvió atole caliente y tamales y mientras comían comenzó a hablar. «Mi abuela fue una de las últimas en ver a las monjas antes de que las expulsaran en 1926. Tenía 12 años entonces. Me contó que la noche antes de que llegaran los soldados, escuchó gritos que venían del convento, gritos que se cortaron abruptamente. Al día siguiente, cuando sacaron a las religiosas a punta de rifle, solo contó 11. Deberían haber sido 12. La Madre Superiora Garay estaba allí, y cuando mi abuela le preguntó por la que faltaba, la vieja bruja solo sonrió y dijo: «Algunas hermanas prefirieron quedarse con Dios. La dejaron morir allá abajo». «No solo la dejaron morir», corrigió doña Remedios con dureza. «La mataron». Mi abuela siempre creyó que la Madre Superiora sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esa mujer era cruel como una víbora. Se deleitaba en el poder que tenía sobre las otras monjas, especialmente sobre las que mostraban cualquier tipo de don espiritual que amenazara su autoridad. El padre Eliseo dejó su taza con manos temblorosas. «¿Cómo puede ayudarnos?» «Necesitamos exhumar los restos, conseguir la aprobación del obispado para el entierro, organizar una misa, construir un memorial, y solo tenemos 7 días». Doña Remedios lo miró con algo parecido a la lástima. «Padre,
Con todo respeto, el obispado no va a ayudarles. En cuanto les cuente esta historia, van a querer enterrarla más profundo que esos huesos. La Iglesia no admite sus errores fácilmente, especialmente cuando esos errores son tan monstruosos. Entonces, ¿qué sugiere? Que hagamos lo que debe hacerse sin pedir permiso, que actuemos con la autoridad que nos da la justicia, no la burocracia eclesiástica. Conozco gente en este pueblo, gente que recuerda las viejas historias, gente que estará dispuesta a ayudar. Y así comenzó la carrera contra el tiempo más frenética que Rosa María había experimentado jamás. Doña Remedios convocó a un grupo de mujeres del pueblo, las parteras, las curanderas, las ancianas que guardaban las memorias que la historia oficial había intentado borrar. Y entre todas organizaron lo que llamaron la recuperación. No podían esperar los trámites oficiales, las aprobaciones del INA, los permisos del obispado. Cada hora que pasaba, Rosa María podía sentir la tensión creciendo en el convento, las entidades espectrales volviéndose más impacientes, más peligrosas. El segundo día, un grupo de hombres del pueblo, mineros, retirados, albañiles, campesinos, subió al convento con palas y picos. Bajo la supervisión de Rosa María, comenzaron a exhumar cuidadosamente los restos de las 17 celdas. Fue un trabajo desgarrador. Los huesos estaban frágiles entremezclados con tierra y raíces que habían crecido a través de las calaveras. Cada conjunto de restos fue envuelto con reverencia en mantas blancas limpias que las mujeres del pueblo habían cosido específicamente para este propósito. El padre Eliseo, superando sus propios miedos burocráticos, bendijo cada cuerpo mientras lo sacaban de las celdas. Sus manos temblaban y lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas mientras murmuraba las oraciones. Rosa María se dio cuenta de que esto era más que un ritual para él. Era un acto de penitencia personal, una forma de redimir siglos de pecados institucionales. Mientras tanto, doña Remedios y su círculo de curanderas preparaban el lugar de entierro. Eligieron un terreno en las afueras del pueblo que había pertenecido a la familia de una de las ancianas. Era una ladera con vista a las montañas, donde crecían flores silvestres y los pájaros cantaban al amanecer. Cavaron 17 tumbas en un semicírculo, cada una orientada hacia el este, hacia el sol naciente. El tercer día, un carpintero del pueblo llamado Don Joaquín apareció en el convento con 17 cruces de madera de mezquite que había tallado trabajando toda la noche. Cada cruz llevaba grabado un nombre que Rosa María había recuperado de sus notas y de los registros fragmentados del convento. No eran solo nombres, sino personas que finalmente serían recordadas. El presidente municipal, alertado por rumores de actividades irregulares en el convento, envió a la policía a investigar. Pero las mujeres del pueblo formaron un cordón humano alrededor de la entrada, negándose a moverse. Doña Remedios enfrentó al oficial a cargo, un hombre joven llamado Ramírez, que había crecido escuchando sus historias, y le habló en voz baja pero firme. «Déjanos terminar lo que empezamos, o te prometo que tu madre se enterará de cómo impediste que se hiciera justicia». El oficial Ramírez, conociendo la influencia que doña Remedios tenía en el pueblo y temiendo más la ira de su madre que la de sus superiores, decidió hacer la vista gorda y se retiró con sus hombres. El quinto día, Rosa María despertó sintiéndose observada. Al mirar hacia la ventana de su habitación en la casa de doña Remedios, vio a Magdalena flotando al otro lado del vidrio. La aparición ya no parecía amenazante, de hecho, había algo parecido a la esperanza en sus ojos hundidos. «Están trabajando duro», dijo la voz espectral, apenas audible a través del cristal. «Podemos sentirlo. Cada hueso que sacan de la oscuridad nos da un poco más de paz. Pero apresúrense, por favor.
Catalina y las otras están perdiendo la paciencia. Cada noche se vuelven más fuertes, más capaces de alcanzar el mundo de los vivos. Anoche, Catalina logró aparecer en el sueño de una niña del pueblo. La asustó terriblemente. Rosa María se acercó a la ventana, colocando su mano contra el vidrio donde estaba la mano espectral de Magdalena. Lo sé. Estamos haciendo todo lo que podemos. Mañana trasladaremos todos los restos al cementerio nuevo. Pasado mañana, el padre Eliseo dirá la misa. Solo necesitamos un poco más de tiempo. No tenemos más tiempo, susurró Magdalena. El séptimo día es el jueves. Si para el anochecer del jueves no hemos encontrado paz, Catalina ha jurado que liberará tal tormenta de terror sobre este pueblo que hará que las historias de la guerra cristera parezcan cuentos de hadas. Y yo no podré detenerla. Ninguna de nosotras podrá. El odio se ha vuelto demasiado fuerte. Desapareció antes de que Rosa María pudiera responder, dejándola temblando en la oscuridad de la madrugada. El sexto día, miércoles, trasladaron los restos. Fue una procesión silenciosa que comenzó antes del amanecer. Los 17 cuerpos, envueltos en mantas blancas, fueron llevados en hombros por hombres y mujeres del pueblo, bajando por las calles empedradas de Taxco, mientras las primeras luces del día tocaban las cúpulas de las iglesias. Rosa María caminaba al frente, llevando una cruz sencilla de madera. El padre Eliseo iba detrás, rezando en voz baja. Más y más personas se fueron uniendo a la procesión conforme avanzaban. Gente que había escuchado las historias, que conocía las leyendas del convento, que tenía sus propias experiencias con injusticias cometidas en nombre de Dios. Para cuando llegaron al nuevo cementerio en la ladera, había más de 200 personas siguiéndolos. Colocaron cada conjunto de restos en su tumba correspondiente con una ceremonia que mezclaba lo católico con lo antiguo. Doña Remedios quemó copal y recitó oraciones en náhuatl que su abuela le había enseñado. El padre Eliseo roció agua bendita y leyó pasajes de las Escrituras. Las mujeres del pueblo cantaron alabanzas mientras cubrían las tumbas con tierra. Rosa María observaba todo esto con un nudo en la garganta. Era hermoso y desgarrador a la vez. Pero faltaba algo crucial: la misa solemne, el perdón oficial de la iglesia, el reconocimiento público de lo que había sucedido. Esa noche, cuando regresó a la casa de doña Remedios, encontró al padre Eliseo sentado en la cocina con una carta en las manos y lágrimas en los ojos. «El obispo me ha destituido», dijo con voz quebrada. «Recibió quejas sobre las irregularidades en Taxco. Me ordena regresar a Cuernavaca inmediatamente y me prohíbe celebrar la misa mañana. Dice que todo este asunto es superstición sensacionalista y que estoy avergonzando a la iglesia». Rosa María sintió que la ira la atravesaba como un rayo. Avergonzando a la iglesia. Eso es lo que le preocupa, no el hecho de que 17 mujeres fueron torturadas y asesinadas en nombre de Dios. Lo sé, sollozó el anciano sacerdote. Pero estoy atado por mis votos. Si celebro esa misa en desafío directo de una orden del obispo, seré excomulgado. Perderé todo lo que he sido durante 60 años. Doña Remedios, que había estado escuchando desde la puerta, entró y se sentó frente al padre Eliseo. Le tomó las manos arrugadas entre las suyas. «Padre, le voy a hacer una pregunta, y quiero que la responda con honestidad. ¿Qué cree que le importa más a Dios, sus reglas burocráticas o la justicia para estas mujeres que sufrieron en su nombre?» El padre Eliseo cerró los ojos. El silencio se extendió por largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era firme por primera vez en días. «Tiene razón.
He pasado mi vida sirviendo a la institución, pero olvidé que la institución existe para servir a las personas, no al revés. Mañana celebraré esa misa. Y si me excomulgan por ello, entonces enfrentaré a Dios sabiendo que hice lo correcto. Rosa María sintió una oleada de alivio y gratitud, pero aún quedaba el desafío más difícil: conseguir que la Iglesia de alguna forma reconociera oficialmente lo que había sucedido y pidiera perdón. El séptimo día, jueves, amaneció gris y amenazante. Nubes oscuras se acumulaban sobre las montañas, y el aire tenía esa cualidad eléctrica que presagia tormenta. Rosa María despertó con un peso en el pecho, sabiendo que este era el día final. Al anochecer, si no habían cumplido su promesa, las consecuencias serían catastróficas. La misa estaba programada para las 3 de la tarde en el nuevo cementerio. El padre Eliseo había pasado la mañana preparando todo meticulosamente: el altar improvisado, los ornamentos litúrgicos, las velas. Pero faltaba algo crucial, y Rosa María lo sabía. A mediodía tomó una decisión desesperada. Llamó a la oficina del obispo en Cuernavaca desde el teléfono público de la plaza. Esperó pacientemente mientras la conectaban, ensayando mentalmente lo que diría. Cuando finalmente escuchó la voz autoritaria del obispo Mendoza al otro lado de la línea, habló con una claridad y firmeza que la sorprendió a ella misma. Le llamo para informarle que esta tarde a las 3 se celebrará una misa en Taxco por las almas de 17 mujeres que fueron torturadas y asesinadas por la Iglesia durante los últimos 3 siglos. También quiero informarle que tengo en mi poder documentación detallada de estos crímenes, incluyendo nombres, fechas y testimonios. Y quiero darle 2 opciones. ¿Cómo se atreve a...? Comenzó el obispo, pero Rosa María lo interrumpió. La primera opción es que usted venga a Taxco hoy, participe en esta misa y en nombre de la Iglesia pida perdón públicamente por estas atrocidades. La segunda opción es que yo lleve esta documentación a cada periódico, cada estación de radio, cada organización de derechos humanos que pueda encontrar. Y créame, Excelencia, en 1980, con todo lo que está pasando en Guerrero, con las desapariciones, con la violencia, la gente está muy interesada en historias sobre abusos institucionales. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Rosa María podía escuchar la respiración pesada del obispo. «Está amenazando a la Iglesia», dijo finalmente. «No, Excelencia, estoy ofreciendo a la Iglesia una oportunidad de redención. Demostrar que puede reconocer sus errores y hacer lo correcto. De demostrar que la compasión es más importante que el orgullo institucional». Otro silencio. Luego. Pero entonces el obispo continuó. «Hablaremos de eso después de la misa», dijo finalmente. «Primero, ocupémonos de los muertos». A las 2 en punto, un automóvil negro llegó al cementerio. De él descendió el padre Rodolfo García, vicario general de la diócesis, un hombre de unos 50 años, con expresión severa, pero ojos que sugerían más compasión de la que su cargo normalmente permitía mostrar. Llevaba un sobre sellado con el sello oficial del obispado. La misa comenzó a las 3 en punto, bajo un cielo cada vez más oscuro. Cientos de personas se habían congregado alrededor de las 17 tumbas. El padre Eliseo celebró con una dignidad y una emoción que transformaron la ceremonia en algo trascendente. Cuando llegó el momento de la homilía, invitó al padre García a hablar. El vicario general abrió el sobre con manos temblorosas y comenzó a leer. «Y por estos pecados, en nombre de la Iglesia, pido humildemente perdón a las víctimas, a sus familias, a esta comunidad y a Dios,
Que las almas de estas mujeres descansen ahora en paz eterna y que nosotros, los vivos, aprendamos de estos errores para nunca repetirlos. Las nubes oscuras comenzaron a dispersarse, dejando pasar rayos de luz dorada, y Rosa María, con sus dones finalmente aceptados en lugar de reprimidos, pudo ver lo que otros no podían. 17 figuras luminosas se elevaban de las tumbas. Ya no eran las apariciones demacradas y atormentadas que había visto en el convento. Eran mujeres en la plenitud de su ser, radiantes, libres. Magdalena estaba al frente, y cuando sus ojos encontraron los de Rosa María, sonrió. Fue una sonrisa de gratitud pura, de paz finalmente encontrada. «Gracias», susurró, aunque su voz parecía venir del viento mismo. «Nos liberaste, a todas nosotras». «¿Incluso a Catalina?», preguntó Rosa María en voz baja. Magdalena asintió. «Incluso a Catalina. El perdón rompió las cadenas del odio que la ataban. Todas estamos libres ahora. Todas podemos descansar». Las 17 figuras comenzaron a elevarse más alto, haciéndose más transparentes, más luminosas, hasta que finalmente se disolvieron en la luz del sol que ahora bañaba el cementerio. Rosa María sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero eran lágrimas de alivio, de alegría, de realización. La misa concluyó con cantos que llenaron el aire de la tarde. La gente comenzó a dispersarse lentamente, pero muchos se quedaron, colocando flores sobre las tumbas, tocando las cruces de madera con reverencia. Doña Remedios se acercó a Rosa María y la abrazó con fuerza. «Lo lograste, hija. Les diste lo que merecían. Dignidad, reconocimiento, paz». «Lo logramos», corrigió Rosa María. «Todos nosotros. Este pueblo entero se unió para hacer justicia». El padre Eliseo se acercó, acompañado por el padre García. El anciano sacerdote parecía haber envejecido 10 años en una semana, pero también había una ligereza en su expresión que no había estado allí antes. «El obispo me ha ordenado regresar a Cuernavaca», dijo. «Habrá una investigación, por supuesto. Pero el padre García me aseguró que no habrá excomunión. De hecho, parece que su excelencia está considerando establecer una comisión para investigar otros casos similares en conventos antiguos de la región». «Es un comienzo», dijo el padre García. «Un comienzo pequeño, pero un comienzo al fin. Y usted, señorita Domínguez, el obispo la está esperando. Todavía quiere hablar sobre su regreso al noviciado». Rosa María miró hacia las montañas, hacia el convento de Santa María de la Asunción, que ahora se veía simplemente como lo que era, un edificio viejo, vacío, sin el peso de las almas atrapadas que lo habían convertido en un lugar de horror. «Le diré al obispo que consideraré su oferta», dijo finalmente, «pero con condiciones. Si regreso a la iglesia, será para ayudar a otras mujeres como Magdalena, como yo, para asegurarme de que los dones espirituales sean vistos como bendiciones, no como maldiciones, para ser una voz de las que no pueden hablar». El padre García sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro severo. «Creo que eso es exactamente lo que su excelencia esperaba que dijera». 3 meses después, en enero de 1981, Rosa María regresó a Taxco para la inauguración del memorial. El obispo Mendoza había aprobado fondos para construir un monumento adecuado en el cementerio, una estructura de piedra con los 17 nombres grabados, y debajo una inscripción que decía: «El convento de Santa María de la Asunción fue eventualmente restaurado y convertido en un museo dedicado a la historia de las mujeres en la época colonial». Rosa María contribuyó con sus notas y testimonios que se convirtieron en el corazón de la exhibición permanente.
En cuanto a Rosa María misma, regresó al noviciado, pero en sus propios términos. Pasó los siguientes años trabajando con el obispado para desarrollar protocolos de protección para mujeres en instituciones religiosas y estableció un programa de consejería para personas con dones espirituales que habían sido marginadas o perseguidas. Una noche de octubre de 1985, exactamente 5 años después de su primera visita al convento, Rosa María regresó al cementerio en la ladera. Se sentó junto al memorial bajo un cielo estrellado, con una taza de café caliente en las manos. ¿Encontraron paz?, preguntó en voz alta, aunque sabía que no recibiría respuesta. Pero entonces sintió algo, una brisa suave que tocó su mejilla como una caricia, llevando el aroma dulce de las flores silvestres. Y en el viento, tan tenue que podría haber sido su imaginación, escuchó voces. Voces de mujeres cantando, no con tristeza, sino con alegría. Un coro de almas liberadas, finalmente en descanso. Rosa María sonrió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Descansen en paz, hermanas», susurró. «Todas ustedes, descansen en paz». Y en la oscuridad de la noche de Taxco, rodeada por las montañas antiguas de Guerrero, sintió que finalmente ella también podía descansar. Había cumplido su promesa. Había dado voz a las silenciadas. Había traído luz a la oscuridad. Había convertido el horror en sanación. Las sombras que se movían bajo el piso del convento, finalmente, habían dejado de moverse. Las mujeres olvidadas, finalmente, habían sido recordadas. Y aunque el dolor de lo que habían sufrido nunca podría ser borrado completamente, al menos ahora había reconocimiento, había dignidad, había paz. Y eso, pensó Rosa María, mientras se levantaba para regresar al pueblo, era todo lo que cualquier alma podía pedir: ser recordada, ser honrada, ser amada incluso en la muerte. El viento sopló de nuevo, más fuerte esta vez, haciendo que las flores sobre las tumbas se mecieran suavemente. Y si alguien hubiera estado escuchando con atención, podría haber jurado que escuchó, flotando en la brisa nocturna, las palabras que Magdalena había dicho en aquella celda oscura hacía tanto tiempo.